hacemos la prueba de Harvard. Esto es un experimento, una prueba que se ejecuta en laboratorio a fin de simular el proceso de coagulación que se debe dar en la planta, el tratamiento de agua potable. Generalmente el equipo pues consiste de estos 6 cilindros, en algunas ocasiones son cuadrados, pero generalmente son cilindros, en donde colocamos las muestras de agua cruda que traemos del punto de toma. Estos vasos generalmente pues son aproximadamente o son de un litro de capacidad. El equipo cuenta con unas paletas que son accionadas por un motor en el cual yo puedo controlar la velocidad de rotación, tratando de simular lo que yo quiero que se dé en la planta de tratamiento. A una muestra de agua, como quien dice, bueno, ¿cuánto le pongo? ¿Qué cantidad de sulfato de aluminio le voy a poner? Sabrá Dios. Entonces tenemos que ensayar, experimentar, tantear para ir a determinar el punto óptimo de dosis que debo aplicar. ¿Y cómo determino eso? Examinando las condiciones que se dan después del proceso del tratamiento simulado. Esa es la forma en la cual se maneja este asunto. El objetivo, pues, hacer la simulación y tratar de determinar la dosis óptima que se debe aplicar. Eso lo que nos va a dar también, por ejemplo, es un rango de operación que vamos a tener, porque no siempre el agua cruda va a mantener sus condiciones, su calidad de agua. Hoy puede estar sucia, mañana un poco más limpia, después se vuelve a ensuciar, porque todo depende de qué, de si llovió o no llovió, si hubo una escorrentía superficial que fue al cauce, que es lo que me hace dar variaciones en cuanto a calidad de agua. Y yo tengo entonces que estar constantemente haciendo muestras, pruebas, para determinar la calidad del agua que está entrando y ver qué dosis es la que debo aplicar. Porque las condiciones, vuelvo y repito, no siempre se mantienen igual. Cuando tengo una fuente que proviene de un lago, bueno, las condiciones tienden a ser más equilibradas, tienen una menor variación en cuanto al rango de calidad, pero en el caso de una toma directa de un cuerpo de agua, un cauce, las condiciones son totalmente cambiantes, día a día, hora a hora. En la época seca o en la época de verano, las condiciones cambian totalmente. Hay varias cosas que yo debo considerar al momento de estar haciendo la prueba de agua. Una, determinar el pH para ver qué condiciones de alcalinidad o base tengo. Determinar la alcalinidad, porque el sulfato de aluminio, que es el coagulante que generalmente se emplea en los procesos de tratamiento, no es el único, pero es el más común que se emplea, hace que la alcalinidad del agua y el pH por consiguiente se modifique. Entonces tendré que agregarle otro compuesto, que generalmente es cal, para volver a restablecer o compensar esa caída de alcalinidad que voy a tener.
La prueba la hago bajo unas condiciones porque es la muestra que traigo. Y ahí se mantienen constantes entonces los parámetros de turbidez, color, pH, temperatura, etc. Porque es una muestra que he extraído. Y debo tener en cuenta de que esa muestra que he extraído no siempre va a ser la misma. Por eso es que necesito hacer múltiples pruebas para ver dónde debo trabajar y tener referencia de que en el momento que la calidad de agua varíe, pues ya yo estoy preparado para esas condiciones variables que se dan. Y no llegar en ese momento a hacer la prueba, porque entonces el tiempo en el cual yo hago la prueba y el tiempo en el cual entra el flujo a la planta, si las cosas no funcionan adecuadamente, lo que me va a salir en el extremo o en el punto de salida de la planta es un agua que posiblemente va a cumplir con la calidad o las normas de agua potable para una comunidad determinada. Con el tiempo, por supuesto, yo al tener todas estas pruebas acumuladas y tener, como quien dice, una biblioteca de pruebas, cuando se presenta una condición, yo puedo entonces saber qué acción inmediata puedo ejecutar sin tener que esperar a hacer esa prueba de aguas nuevamente. Tenemos entonces el equipo, el coagulante que vamos a emplear, que ya les mencioné porque generalmente es sulfato de aluminio. Debemos tener algunos estabilizantes, dado que, como lo mencioné, pues al momento de aplicar el sulfato de aluminio y al ver las reacciones químicas que se dan, hay otros parámetros que se desajustan, que cambian eventualmente. La coagulación no es más que desestabilizar las partículas que se encuentran dentro del agua, que están en un estado neutro, y que estando en ese estado neutro no puedo unirlas electroquímicamente, porque están en esa condición neutra, ni fu ni fa. Tengo que cambiarle a unas que sean positivas y otras que sean negativas, para que exista la atracción y pueda formar entonces, por los diferentes procesos, los diferentes mecanismos que se dan, partículas que vayan aumentando en densidad, en tamaño y que puedan precipitar por sí mismas más adelante. Inmediatamente que pasa la coagulación, tenemos entonces la floculación. La coagulación es lo que llamamos mezcla rápida, un proceso que tarda menos del minuto en reaccionar, y por eso debo tener una agitación violenta, una agitación rápida, para que el coagulante que estoy aplicando se combine de manera homogénea con todo el volumen de agua, con el caudal que está entrando, y no quede una parte sí y otra parte no con el químico. Iniciado o terminado el proceso de coagulación, que es microsegundos, inicia el proceso de floculación, que es el aglutinamiento de las partículas. Y para eso entonces vamos a tener un proceso o un sector de la planta en donde vamos a llevar a cabo el proceso de floculación. Uno para la coagulación y otro para la floculación. Pero en este proceso, o en esta etapa de floculación, no voy a remover partículas todavía. Quiero que permanezcan dando vueltas, suspendidas, y que al momento de salir de la etapa de floculación y que voy a entrar a la sedimentación, decantación, como quiera llamarse, pues entonces aquí donde ya provoco la separación de partículas, que se vayan al fondo las partículas que he promovido en la floculación. Y ese proceso es el que simulamos en la prueba de jarra. Los tres: la coagulación, añadir el químico; la floculación,
tener una agitación rápida y una sedimentación o decantación posterior para ver el efecto que ha producido la dosis de coagulante en esa condición. No es totalmente fiel lo que sucede con la prueba de jarra, pero es algo aproximado que me permite ver o establecer qué cosas van a pasar en mi planta de tratamiento. En esta etapa aquí no hay fórmula matemática que me indique exactamente qué es lo que debo hacer. Es un proceso de ensayo y error, un proceso de práctica, un proceso de experiencia que hay que modelar. Ya mencioné, pues tenemos el equipo. Hay unos vasos que pueden ser de 2 litros, 1 litro. Vamos a tener pipetas graduadas de 2, 5, 10, 15 y 20 y 25 mililitros, que es lo que vamos a estar aplicando. Tendremos un medidor de pH o podemos tener un papel indicador también, que me dará aproximadamente, en función de la coloración que se presente, pues ese método o ese valor del pH que vamos a tener. Hay diferentes equipos según los diferentes fabricantes. Por ejemplo, aquí en el anterior, pues observamos que tenemos cilindros y acá tenemos cuadrados. Aquí tenemos una botonera, pues, que me permite digitalmente controlar las revoluciones o la agitación que vamos a tener. Aquí tenemos una salida, unos puntos de descarga en el cual puedo tomar muestras de lo que está sucediendo en los diferentes instantes y llevarlos a los equipos para medir turbidez, color, pH, etcétera, todos esos parámetros. Y con esa data entonces puedo analizar qué sucede en mi sistema, qué sucede en esa prueba de Jarra. Esto es lo que vamos a tener eventualmente. Y aquí ha sido añadido el coagulante. Vamos a decir que terminó el proceso de agitación rápida, se pasó a la agitación lenta, la floculación, y ahora lo que estamos haciendo es que hemos detenido la agitación para permitir que las partículas entonces sedimenten o vayan al fondo. Tenemos aquí una altura de agua. Tenemos el tiempo en cual las partículas viajan desde la superficie, vamos a decir, al fondo. Y con eso puedo sacar entonces la velocidad de sedimentación. ¿Velocidad qué es? Distancia. No es la fórmula 2Hg. Es distancia, es el tiempo. Tengo la distancia que ha recorrido, el medido del tiempo, tengo la velocidad. Reactivos. Soluciones de 1000 partes por millón de sulfato de aluminio. Puede ser cloruro férrico, puede ser polifosfato, depende de qué coagulante es el que voy a estar empleando. Puedo tener ayudantes que ayuden, pues, al sulfato de aluminio o cualquier otro coagulante a mejorar el proceso de coagulación. Podemos tener también hidróxido de sodio, ácido clorhídrico a diferentes normalidades para hacer cierto tipo de ajuste. Y los reactivos o kit, pues, o equipo para medir diferentes parámetros durante el proceso. Me imagino que saben qué es esto. Partes por millón. ¿Y qué otro significado tiene?
Miligramos por litro. O sea que 1000 partes por millón es lo mismo que 1000 miligramos por litro. Profe, la prueba de Harvard no solamente es un químico, sino son más químicos para las pruebas. Sí, pueden ser diversos químicos, pero cuando yo estoy haciendo la prueba de Harvard lo hago con uno solo para ver las condiciones que se presentan. Si voy a utilizar dos, pues entonces debo aplicar esos dos en todos los cilindros, en todos los envases. No es que en uno sí y en otro no, porque no estoy simulando entonces el proceso. O sea, se pueden usar varios, pero todos al mismo tiempo. A la muestra de agua cruda, lo que hago primero es determinarle su calidad, su composición de pH, turbidez, color, alcalinidad, dureza, todos los parámetros, temperatura, todos los parámetros que tiene pues bajo esa condición de agua cruda, porque necesito comparar lo que tengo originalmente y ver qué tengo después de haber aplicado algún coagulante o algún químico. De la muestra que traigo, que debe ser un poco considerable porque tal vez necesita hacer diversas pruebas, diversos ensayos, pues necesito entonces en cada uno de esos envases llenarlo con el volumen indicado de 2 litros más o menos. Podemos encender las lámparas y ponemos a funcionar el equipo, los agitadores, a una velocidad de rotación determinada según las recomendaciones del fabricante o de los estándares que se presentan. Y después, entonces empiezo a aplicar el coagulante que es seleccionado y lo voy a aplicar entonces en los diferentes envases. ¿Qué concentración del coagulante debo aplicar? Es la pregunta clave. ¿Cuánto debo aplicar? ¿Sabrá Dios? No soy mago. Lo que tengo que hacer es empezar con algo. O sea, esto es una prueba de ensayo y error. Y cada vez que aplico una dosis de coagulante a los diferentes recipientes, pues anoto la condición. A este le apliqué 1, a este le apliqué 2, 3, 4, 20, lo que sea. Porque necesito hacer una serie de cálculos posteriormente. Y necesito saber también de esas condiciones que se dieron, cuál es la que mejor se da. Inicialmente pues tenemos velocidades de rotación que pueden andar en el orden de las 100 RPM en el minuto inicial. Después bajamos la velocidad de rotación a más o menos 50 o 30 o 40 por otro tiempo determinado según los establecidos estándares. Una vez terminado los 15 minutos, pues entonces suspendemos la agitación de las paletas, lo dejamos reposar un tiempo, tomamos las muestras una vez pasado ese tiempo de 30 minutos y nuevamente entonces tomamos medición de cada una de las muestras que hemos obtenido de cada uno de los recipientes. Visualmente, al estar aquí en esta etapa, podré observar cuál es la condición que mejor se presenta visualmente y que me la va a corroborar pues también las mediciones que yo haga.
Por ejemplo, aquí podemos ver que estas continúan más turbias, estas están más claras. Entonces, podríamos decir que entre esta y esta de aquí, posiblemente está mi solución. O sea que estas dos de acá las podría ir descartando ya. Como yo conozco la dosis, la dosis que he aplicado en cada uno de ellos, podría decir, bueno, si yo apliqué en este rango, vamos a decir de 10, y acá apliqué, y al otro extremo vamos a decir está en 80. Ok, vamos a poner que esto es 30, 50, 60, 70, 80. De salida, pues, puedo decir, estas no. Entonces aquí tengo un rango bastante considerable. Aquí tengo un salto de 20, aquí un salto de 20, bueno, aquí tengo un salto de 10 en cuanto a concentración. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, ahora voy a dividir mis 6 recipientes y podríamos decir, bueno, en esta tal vez no me salió la del asunto también, ya sé que estas dos de acá tengo que eliminarla. Entonces tendría ahora que trabajar posiblemente entre 30 y 60. Sí, 60. O sea que ya descarto, vamos a decir, este límite inferior y este límite superior. Y ahora, pues entonces aquí voy a empezar con 30 y acá terminaré con 60. Entonces podría decir, bueno, este es, sería con 40, vamos a decir sería, ok, podríamos decir aquí pues tal vez como 35, 40, 45, 50 y esta la puedo dejar en 10, 60, para tener números múltiplos de 5. Repito exactamente lo mismo, el mismo procedimiento. Y observaría ahora, bueno, vamos a decir que entonces estoy entre esta y esta de aquí. O sea que empecé en una dosis amplia y lo que he ido es que reduciendo el rango. Y eso es lo que hacemos. Entonces, al tercer ensayo, y utilizar 40 y 45, bueno, aquí podría decir 40, 41, 42 y acá pues llego a 45. De modo que entonces aquí me va a quedar de estos recipientes que son 6 y podré escoger la que mejor se quede, pues, por ejemplo, tal vez vamos a decir, podría ser 43. Entonces esa va a ser la dosis óptima para esas condiciones. Porque si el agua me cambia de composición de las variables, esto no me sirve ya. Tendría que volverlo a hacer para esas otras condiciones. Ahora, claro, esto lo que me sirve también es que tal vez las variables o las condiciones de variación del agua cruda varíen ligeramente y lo que me va a dar entonces que bueno, ya posiblemente no necesito empezar entre 10 y 80, pues podría irme de 30 a 60 o cualquier otro rango que se va dando. Y eso es lo que tenemos que hacer con la prueba de agua. No sé cómo la hicieron ustedes, si alguna vez en el laboratorio la hicieron, pero así es que debo proceder.
recuerdan ustedes en la gráfica que les mostré que las mejores condiciones con sulfato de aluminio eran tener un pH prácticamente neutro. Entonces, si el pH me cambia, debo modificarlo añadiendo un compuesto para tratar de llegar y tener siempre esa condición de pH 7. Estos son resultados que hemos obtenido. Los envases pues son de 2 litros. Estamos usando una solución de sulfato de aluminio al 1%. O sea que son 10 gramos por litro. O 10 miligramos. Perdón. O 10 partes por millón. La primera prueba la hice con una velocidad de rotación de 10 RPM. Y aquí apliqué esto. En la segunda, utilicé una velocidad de 30 bajo estas condiciones. En la tercera, utilicé esto bajo estas condiciones. Entonces, pueden ver aquí tengo que apliqué dosis entre 20 y 100. Al examinar mis resultados, pues entonces ahora voy entre 35 y 60. Y finalmente, de estas condiciones, observo que, bueno, con esta segunda, como quien dice, tengo las mejores condiciones en este rango. En esta segunda tengo las condiciones para el tercero entre este rango de aquí. O sea, empecé con esto y he ido reduciendo mi rango de variación. Donde observaría entonces que, pues podríamos decir que bueno, las mejores condiciones tal vez se presenten aquí a 52, pues 52 miligramos por litro de 12. Eso lo puedo entonces graficar, porque además de medir y examinar las condiciones del agua una vez que le he aplicado el coagulante, pues también estoy tomando otros datos como son, por ejemplo, el gradiente de velocidad. Estoy tomando los tiempos. Estoy tomando la altura en la que viajan las partículas. O sea, esto de aquí me sirve entonces para determinar la velocidad. Con el equipo y la rotación puedo buscar en la tabla del fabricante qué gradiente de velocidad se está produciendo. Por eso es, por ejemplo, entonces que aquí tengo la turbidez residual o remanente, o sea, podríamos decir que sería ya la turbidez final que me queda una vez que he aplicado los coagulantes. Y acá tengo el tiempo en minutos. Y aquí ahora entonces examino las condiciones. Por ejemplo, a los 10 minutos tengo una turbidez remanente de 9%. Acá a los 5 minutos tengo 15%. Pero estas variables o estas medidas que tengo aquí fueron manejadas con un gradiente de 20. Este de acá lo tengo para un gradiente de 100. Este 40. Este es 60.
y este es 80. Lo que estamos buscando es dónde podemos eliminar la mayor cantidad de turbidez. Con este gradiente de 20 tendría que la máxima cantidad de turbidez o sólidos que podíamos eliminar se produciría ¿dónde? A un tiempo de 20 minutos. Si tengo un gradiente de 100, pues entonces la máxima condición estaría aquí. 13,2 vamos a decir. Con el gradiente de 40, pues tendría en esta posición a los 16 minutos y medio. Al gradiente de 60, tengo aquí. Al gradiente de 80, pues más o menos están coincidiendo aquí. Entonces, de todas estas condiciones, ¿cuál sería la óptima? ¿Cuál sería la mejor? ¿Con qué gradiente debo trabajar? Podríamos decir que podrían ser cualquiera de estos dos. Porque con estos dos, el de 60 y el de 80, se me produce la máxima remoción, es decir, que me queda el porcentaje de sólido menor. Ahora, ¿en dónde debo moverme? Es la otra pregunta. Pues me debo mover, como quien dice, entre este rango y este rango de tiempo aquí. Porque transcurrido mayor tiempo, observan que esta tiende a subir. O sea, me va disminuyendo la eficiencia en el tratamiento. ¿Por qué no escojo? Alarma 27.859. ¿Por qué no escojo esta? ¿O esta de acá? Porque estas me remueven sí los sólidos, pero lo máximo que me podría remover esta sería un 95.3%. Esta de acá sería 95.9 por ahí. Pero en estas de aquí, en esto, prácticamente estoy removiendo ¿cuánto? El 98%. Comentó que después en el gradiente de velocidad de 60 y 80, después del intervalo, ¿qué le produce? Ok, lo que yo observo aquí en la gráfica, con gradiente de 60 y 80, o sea que en función del tiempo, sí, voy removiendo mayor cantidad de turbidez. Llego a este punto bajo, a este punto mínimo, y posteriormente, al ir aumentando el tiempo, en vez de disminuir, aumento. Con el de 80 me sucede lo mismo. Vengo bajando, llego a este punto máximo, pero después de aquí vuelvo a ser ineficiente. Entonces, podríamos decir, bueno, la diferencia entre el gradiente de 60 y el gradiente de 80 no es muy significativo. Podría trabajar con cualquiera de los dos, pero el tiempo lo restringo a este rango. No es que voy a trabajar de 5 a 30, no. Trabajo aquí. Porque fuera de este rango, las condiciones de remoción, ¿sí?,
que me hacen más ineficiente. Después, las condiciones son lluvia, seca. Básicamente para nosotros tenemos dos temporadas, la seca y la lluviosa. Sí. La mayor dificultad la vamos a tener en la época lluviosa, porque es que cuando se produce la lluvia, las lluvias limpian las superficies de la cuenca, se produce la escorrentía y va arrastrando y lavando de todo. Y en eso llega al cauce, y del cauce llegará al punto de toma. Ahora tengo aquí esta con datos de la prueba. Nuevamente tengo la turbidez residual. Pero ahora aquí, en vez de tener tiempo, ahora tengo los gradientes. Entre 20 y 100. Y para cada uno de ellos, pues entonces, podríamos decir que el gradiente de 100 me dio un remanente aquí de 15%. Eso bajo los efectos, aquí pues me dio para 40, tengo aquí residual 6.1, vamos a decir. O sea que estos son los datos para la condición de la prueba en la prueba Harvard. ¿De qué? De 5 minutos. O sea, tomé de la tabla para diferentes gradientes la turbidez residual de los 5 minutos. O sea que tengo esta de aquí, la azul, y vería entonces que la máxima condición se presenta, vamos a decir, por aquí. Aquí tengo para los 10 minutos residual, gradiente, estoy por aquí, y así mismo pues tengo para todas. ¿Cuál es la que me produce la mayor o me produce la menor turbidez residual? Es decir, que sería la más eficiente. Yo diría que sí, la verde, la de 15. Esta de aquí. Las otras, con excepción de la de 30, pues están por encima de la de 15. La de 30 sí me produce aquí una turbidez residual que llegaría hasta el 2%. Esta sería más abajo o sea, me queda 1.8 por ahí. Pero aquí nuevamente vuelve a subir y acá veo que vuelve a bajar y vuelve a subir. Ahora, ¿por qué se dará este efecto? De que esto baja, sube, baja, sube. ¿Por qué? Todos dijeron que ella iba a responder, ¿verdad? ¿Por qué se produce? ¿Tiene que ver con el efecto del flocculante para poder programarlo? Si se sobredosifica, entonces no tiene la suficiente fuerza para poder tomarlo y sedimentar.
Caso típico. Entonces ya estoy estableciendo de cierta manera cuáles son las condiciones sobre las cuales debo manejar el proceso de coagulación en la planta para las condiciones que yo tengo aquí de esta muestra de agua o de esta agua cruda. Si el agua cruda cambia en composición, esto no aplica y tengo que volver a hacer la prueba nuevamente. Aquí puedo hacer una especie de una regresión entre el gradiente y la velocidad. O sea, puedo sacar los promedios. Bueno, tengo aquí esta curva y aquí pues tengo la regresión que tengo r cuadrado punto 96. Así que R sería como 0.99 por ahí tal vez. Un coeficiente de regresión por encima de 85. El 0.85 es excelente. En 1 es perfecto. Pero bueno, aquí tenemos esto. Entonces aquí tendría mi ecuación. Tendría mi ecuación en la cual podría, o sea, ok, aquí en Y tendría gradiente y en X acá pues tengo tiempo. O sea, en X aquí sería tiempo. Y aquí podría estimar entonces cuál podría ser el gradiente de velocidad recomendado para diseñar mi sistema de floculación. Estos son los datos de la prueba. La turbidez inicial fueron 120 unidades de turbidez. Y aquí hicimos la prueba para 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Para cada una de ellas, pues entonces medimos la turbidez residual. Y aquí lo que hicimos es sacar el porcentaje, o sea que esto de aquí es 6.5 entre 120. Igual acá tengo 5.53 entre 120 y así voy. De estos resultados que tengo aquí, observo que la turbidez residual o la máxima remoción se da ¿dónde? Aquí. De todos los valores, el más pequeño, 2.08, que representa el 1.73 que me queda bajo estas condiciones. Nuevamente, la turbidez inicial 120. Tengo los diferentes frascos con la prueba final. La altura de los envases pues son 6 centímetros. Y aquí tengo los tiempos de sedimentación que tomé para cada uno de esos envases. Dividiendo la altura entre el tiempo, pues entonces tendré la velocidad de sedimentación. Esto es la turbidez inicial, que es la que tenemos, 120. Y entonces hice las mediciones
de turbidez al final de cada etapa. Y aquí pues tengo 338, 293, etc. En el frasco 2 tengo esto, 3, 4. Y aquí pues tendría, vamos a decir, la global. O sea, en el primero removí aquí entre el frasco 1, 2 y 3, pues 1182. 1182 entre 120, pues me da entonces este valor de aquí. Los anteriores estaban en porcentaje, estos no están en porcentaje. O sea que aquí estaríamos hablando de 9.9%. Si quisiéramos expresarlo en porcentaje. Recopilando la información de la prueba, pues tenemos aquí las revoluciones, la agitación que se dio. A cada una de ellas, pues el gradiente de velocidad que le corresponde, los tiempos y la turbidez residual que se genera. Donde observamos aquí que la mejor condición se da aquí, ¿no? 1.73 es el más pequeño. ¿Y eso corresponde a cuánto? A una velocidad de 43 RPM, un gradiente de 60 y un tiempo de 15. Sí. Aquí tenemos el gradiente de 60, el tiempo 15 y aquí pues tendríamos como uno, bueno, habría que ponerle más línea para poder, se puede apreciar ahí. O sea que las gráficas son el resultado de toda esta data que se ha generado. Y esta data la tomamos de los equipos, los tiempos, las rotaciones, tomamos las muestras, o sea, los resultados, los analizamos, buscamos los parámetros y podemos entonces sacar en conclusión qué es lo que vamos a estar necesitando. Los fabricantes de estos equipos pues me dan aquí cierta información también. Por ejemplo, aquí en este caso pues tendría que utilizar estas curvas de aquí. Si tengo baffles o paletas múltiples en el recipiente. Aquí tengo el eje, el rotor con la paleta, que es la que estaría girando. Me dan pues la información aquí de dónde están ubicados cada uno de ellos. Tengo acá las revoluciones por minuto y acá el gradiente de velocidad. Este sería el caso en donde no tenemos estos baffles, tenemos la paleta, ¿no? El eje que va a estar girando a una velocidad determinada, y en este caso pues corresponde a este caso. Observen que también estas curvas aquí están indicadas para diferentes temperaturas. O sea que es el dato también que tengo que tomar, a qué temperatura estoy haciendo el análisis. Generalmente, en todos los laboratorios se trabaja a 20 grados centígrados.
¿Por qué razón? Bacterias. ¿Mm? Bacterias. No. Porque si yo trabajo a 25 y el otro trabaja a 20, entonces, ¿cómo los vamos a comparar? Es un estándar. Es un estándar. Todas las pruebas generalmente en todos los laboratorios a nivel del mundo se deben hacer a 20 grados centígrados. Porque así yo puedo tomar las muestras mías, las envío a otro laboratorio y se deben replicar los mismos resultados. Si no salen iguales, entonces ¿a quién le hago caso? Por eso es que tenemos la ASTM. American Standard Testing Material. Y asimismo pues está la europea, en la cual se han descrito los procedimientos de ensayo para probar todos los materiales o hacer todas las pruebas. Prácticamente diría que no voy a decir el 100%, para el 99.9% de las cosas. Entonces, aquí esto me permite que, si estoy trabajando con 150 revoluciones por minuto a 20 grados centígrados, pues entonces aquí puedo leer cuánto es el gradiente de velocidad. Igual, si parto entonces con el gradiente de velocidad, pues intersecto la curva, 20 grados centígrados, vamos a decir, y aquí pues estaría leyendo la velocidad de rotación que debo tener en el equipo. Profe, pero eso aplica para cualquier turbiedad que tenga. Para cualquier turbiedad. Observe que aquí no le están indicando nada de turbiedad. Aquí están dándole esto de gradiente en función de velocidad de rotación. Tiempo tampoco. Y tiempo tampoco. Y aquí esto lo único que están dando es temperatura. El estándar es que esto es 2 litros. Y otra cosa, que esto no lo podemos agitar a una alta velocidad. ¿Por qué razón? ¿Se rompe? Se desborda. ¿Por qué se desborda? Por el Aquí lo están viendo. Si yo agito esto a una alta velocidad, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener presión atmosférica. E implica también que a lo mejor una parte del líquido del volumen va a salir. Recuerden, mecánica del fluido. Vorticidad, sí, exacto. Que esto es una parábola que es simétrica. Y lo que va, si esto bajó, vamos a decir 3 pulgadas, significa que el nivel de agua estaba aquí, 1.5, 1.5. Baja la mitad y sube la mitad. Una condición de vorticidad. O sea que aquí podríamos decir que si esto, si son 6.4 centímetros, tendríamos 3.2 para abajo, para arriba, y habría que ir, bueno, sí, usando la fórmula de vorticidad podríamos saber entonces a qué velocidad de rotación se va a producir esa condición. Eso es lo que me dice, de ahí no pase. Lo otro es que pudiéramos hacerlo experimentalmente, ¿no? Pone la velocidad y a ver qué sale, exactamente. A ver qué sale. Es lo mismo. Aquí ven ustedes, pues vamos a decir la condición inicial, el agua turbia.
pasamos entonces de la coagulación a la floculación. Entonces, pasamos de la mezcla rápida a la mezcla lenta. Y para eso tenemos que hacer lo siguiente. Terminado la aplicación y conociendo cuál es la dosis adecuada que debemos aplicar, lo que debemos ahora es promover que las partículas que han sido desestabilizadas y que tienen ahora cargas positivas y negativas, como uno de los mecanismos de atracción, tiendan a unirse. En la reacción química con el sulfato de aluminio, las partículas sólidas de arcilla tienden también a desarrollar brazos que llamamos, que me permiten hacer enlaces o puentes químicos, en donde las partículas, al estar viajando una cerca de otra, esos brazos químicos tienden a unirse. Esa es otra forma. Y esas son las condiciones que yo quiero promover en la floculación. No puedo suspender totalmente la agitación, sino que debo promover una agitación lenta. Si lo hago demasiado rápido, destruyo los flóculos. Entonces debo hacerlo de una manera adecuada. A esto, pues, de agitación lenta, generalmente lo llamamos floculación. Y aquí tenemos floculadores hidráulicos, paredes de concreto, y tenemos una serie de tabiques, en los cuales, con estos tabiques, yo tengo oportunidad. Si estos tabiques no existieran, pues entonces yo iría directamente de este punto a este punto de acá o viceversa. Pero al colocarle yo aquí unos tabiques, y aquí pareciera que estos son verticales, porque van de canto a canto. Lo que sucede aquí ahora es que el agua entra, vamos a decir, sube, pasa por esta especie de compuerta o vertedero, baja y pasa por la parte inferior y vuelve y sube, y vuelve y baja. Entonces, en ese sube y baja, en vez de ir de aquí a acá, vamos a decir que esto sea 5 metros, ahora estoy haciendo un recorrido que puede ser aproximadamente, vamos a poner aquí una barografía a 8 metros, en el mismo espacio. ¿Pero por qué? Porque voy subiendo y bajando con el carrusel. Entonces la partícula recorre un mayor camino. El tiempo que tarda de este punto a este punto, ya sea recto o acá, es el mismo. Es lo que llamamos el tiempo hidráulico de retención, que lo conocemos en hidrología como ¿qué? Tiempo de concentración. Es lo mismo. El tiempo que tarda la partícula desde la parte más alejada de la cuenca al punto de control. Los floculadores se pueden clasificar en hidráulicos y mecánicos. Mecánicos usan equipo. Hidráulico, usamos los principios de hidráulica para poder manejar y hacer las agitaciones lentas en el sistema. Los hidráulicos los clasificamos
de flujo vertical, flujo horizontal, y la combinación de ambos pues me da entonces flujo helicoidal. Los mecánicos pues según el tipo de movimiento los tenemos como rotatorios y reciprocantes. Por supuesto son más costosos, requieren un mantenimiento. Los hidráulicos no requieren mantenimiento, fáciles de construir, etc. Entonces aquí tenemos según la energía, hidráulicos, mecánicos. Los hidráulicos pues la clasificamos horizontal, vertical, helicoidal, ya lo mencioné. Los mecánicos, rotatorios, reciprocantes. Aquí en el flujo horizontal vamos a tener tabiques, muros, paredes intercalados en los lados del tanque. Es decir, yo voy a colocar aquí un tabique, lo arrastro acá, pero allá lo dejo abierto. El siguiente lo anclo allá y acá lo dejo abierto para que el agua vaya, dé la vuelta, venga aquí, dé la vuelta, y así me voy. El de flujo vertical es muy similar, lo digo que ahora el tabique está empotrado en ambas paredes, pero el siguiente está empotrado en las mismas paredes, pero ahora le dejo una abertura abajo, de modo que el agua salta, baja y vuelve a subir, y se ve en ese mismo movimiento. Aquí lo tienen, el de flujo horizontal. Entra aquí, gira, viene, gira, va girando, pues y finalmente saldrá por acá. Por supuesto que esta entrada no la voy a colocar aquí. Si la pongo ahí, esto no hace nada. Pero todo esto se hace para ganar tiempo, básicamente, mientras queremos que la floculación haga efecto. La floculación o la agitación lenta. Porque yo necesito aprovechar en la pérdida de energía aquí, en donde voy a tener flujo turbulento, para que las partículas pues se muevan. Porque aquí voy a tener un flujo, vamos a decir un flujo tranquilo, porque esto es exactamente un canal. Aquí la velocidad es constante. Aquí, en cada uno de estos, la velocidad es constante. Pero aquí, en el giro, porque aquí lo que tengo es que una ampliación de flujo, y acá voy a tener una contracción. O sea, el flujo se dispersa y después tiene que volver a entrar, a encajonarse. Y eso produce turbulencia, además del giro que yo tengo aquí de 180 grados. Y creo que por lo menos hay una cantidad mínima de giros que se tiene que hacer para... No, después, pero... El de flujo vertical, pues entonces lo tenemos aquí. Y realmente este está mal dibujado aquí, porque si esto está entrando en este punto, pues esto no sirve para nada. Esto entraría directamente acá. Así que este primer baffle o pantalla debiera estar aquí, acá abajo es donde debiera estar la abertura, esta debiera estar abajo y acá arriba pues esto debiera estar abierto.
Acá sí, sí estamos bien porque el agua, bueno, sube acá y ya aquí puede salir. Ya vimos con la prueba de Garra que debemos controlar la floculación mediante gradiente, mediante RPM, pero aquí no tenemos nada agitando mecánico, así que básicamente tenemos que jugar con los gradientes de velocidad. Y esa información la traigo de allá de la prueba de Japón. El siguiente proceso que yo voy a tener aquí después de la floculación va a ser aquí va a ser la sedimentación. En la sedimentación generalmente voy a tener un gradiente de velocidad aproximadamente como de 1. Cuando yo entro aquí en mi floculador, que vengo con la agitación rápida, tengo un gradiente de velocidad alta. Y acá después voy a tener uno bien bajo. Entonces, ese cambio brusco del gradiente me puede molestar los flóculos. Por consiguiente, tengo que hacer un cambio gradual a lo largo del floculador. Recomiendan algunos autores por lo menos tener 3 zonas, es decir, que aquí tendría un gradiente 1, acá podría tener un gradiente 2, acá tendría un gradiente 3, en donde parto de un valor alto, vamos a decir aquí 80, y acá debería estar llegando, vamos a decir, a 5. Entonces tengo que ver cómo manejo eso. Porque si yo pongo un solo gradiente aquí 80, pues aquí voy a pasar de 80 a 1. Un cambio demasiado brusco. Y eso me puede romper los flóculos. O sea que todo lo que he hecho hasta allí se perdió. Y no lo voy a recuperar. En cada punto de mi floculador, pues entonces voy a tener pérdidas, pérdida de energía. Tengo una pérdida de energía aquí en el canal, que la calculo con Manning. Aquí tengo una ampliación. Aquí tengo un giro de 180 grados y aquí tengo una contracción, o sea que aquí tengo 3 pérdidas. Ampliación, rotación y contracción. Y en cada uno de estos puntos tengo la misma condición. Pérdida. ¿Cuántas veces tendría que calcular eso? ¿Ah? Vamos a decir, aquí tengo una, aquí tengo 3, o sea que son ¿qué? 4. Y serían 4 por 1, 2, 3, etcétera. No. Porque es la misma
lo multiplico por n, se repite. Claro que tengo que ver la zona en la cual eso se mantiene, la separación se mantiene constante. Porque si aquí yo tengo una separación, vamos a decir, de 45 centímetros, acá tengo 60 y acá tengo 80, por ejemplo. Sí, entonces tendría que calcularía esto de aquí y lo multiplicaría por n veces que tengo aquí. Calculo este de acá por n veces, calculo este de aquí por n veces y ya finalmente entonces sí la sumo toda. E igual tendría que hacer acá si fuera este el caso que estuviera usando esto. Tengo aquí ensanche, rotación, contracción. Entonces aquí pues tengo que utilizar la fórmula de Manning para calcular la pérdida. Vamos a decir, la pérdida por Manning. Aquí tengo la contracción, la ampliación, que sería la energía cinética por el coeficiente. Acá tendría la energía cinética por el coeficiente, por otro coeficiente. Y la contracción pues tendría entonces la K de contracción por la energía cinética. Y esto, acá, multiplicado por el número de veces que se repite. Al tener aquí separaciones de 45, vamos a decir, entonces el área aquí sería pues la altura de agua por punto 45. Acá sería la altura de agua por 0.60 y acá sería la altura de agua por punto 80. El caudal que vamos a tener es el mismo. Por consiguiente, entonces el caudal entre el área me da la velocidad. Esto generalmente se construye de concreto, de cemento. Entonces tengo que la N de Manning pues sería .013 más o menos, ¿no? Para los canales. Claro que también depende generalmente a veces del repello o el acabado que se da, pero en términos generales a esto no se le pone revestimiento, esto no es una piscina, no se le pone baldosa ni nada de eso, se deja áspero, repellado simplemente. Entonces se utiliza 0.3. Cambio de dirección, turbulencia, ensanchamiento, contracción, fricción. Para el cálculo de la pérdida, la constante, n veces que se repite la energía cinética. Las velocidades deben estar entre 10 y 60 centímetros por segundo. Mencioné anteriormente porque podemos utilizar 2-3 sectores en donde iríamos con velocidades al inicio entre 30 y 60 y al final entre 10 y 20 centímetros por segundo. De modo que entonces el intermedio, si estamos usando 3, iría entre 30 y 20, ¿no? Velocidades mayores de 0.80 rompen los flóculos. Velocidades menores de 10 permiten la sedimentación. Yo no quiero ni chicha ni limonada. Y en un caso de que si se rompa el floc, ¿qué se hace? ¿Se vuelve a recircular? Nada. No puede hacer nada. Porque el flujo va así como en el río. Ya pasó de esa parte. O sea, por eso mismo debes evitar que se produzcan esas condiciones. Pero no hay algo como para mitigarlo si me pasó. Le rezas a Dios para ver
Ok, ¿cómo puedo determinar yo los coeficientes K? Bueno, voy de manera inversa. Tengo la pérdida y entonces despejo por el coeficiente. 2G es la gravedad, la velocidad, el número de compartimentos, de obstrucciones que tenemos, y esto va a ser ¿qué? La diferencia. Va a ser la diferencia de altura de agua que tengo entre un punto y otro. O sea, porque el agua pareciera que es horizontal, tiene el mismo nivel. No, hay una diferencia. Porque para que el agua pueda viajar, tengo que tener un gradiente de pérdida. Si está horizontal, no hay flujo en movimiento. Y por eso también el fondo del floculador pues debe tener una pequeña pendiente. De la práctica, pues el valor de K tiende a ser 3.5, varía entre 2 y 4. K dice, bueno, más frecuentemente de todo lo que se han ensayado, encontrado, investigado, K tiende a 3. Aquí tendríamos para calcular con la fórmula de Manning la pérdida. Creo que anteriormente les había mencionado el número de potencia. Eso para el caso de los mezcladores hidráulicos, donde tendría que la potencia, pues el peso específico por el caudal, por la pérdida entre el volumen que le queda con esta condición, pues peso específico por la pérdida entre la longitud y la velocidad. El gradiente de velocidad entonces lo podemos calcular como la potencia entre la viscosidad absoluta. Bueno, si reemplazamos la fórmula de potencia, pues obtenemos esto de aquí. El gradiente, pues en floculadores hidráulicos tiende a variar entre 10 y 100. El rango específico que se utiliza, pues está aquí, entre 30 y 60. Como los tabiques van a ser fijos, pues la velocidad se va a mantener. En otros casos yo puedo tener tabiques móviles, pero la operación es un poquito complicada, porque tengo que asegurarme de que los tabiques resistan todos esos movimientos, y si tengo que mover un tabique de bloques o de hormigón de 10 centímetros por lo menos, una grúa. Claro que puedo hacerlo también bien delgado, con pantallas delgadas de media pulgada, un cuarto, pero a eso tengo que ponerle también un marco para que puedan resistir. Ventaja de los procuradores, pues que no tienen cortocircuito, no tienen partes móviles, y el gradiente de velocidad pues tiende a producir una mayor pérdida, pero el tiempo de retención se recomiendan entre 15 y 20 minutos los calculadores. Materiales que se podrían utilizar, pues abeto, cemento, madera. Claro que hoy día el abeto pues no se emplea. Y por lo menos si se hizo una estructura con asbesto, si tiene que cambiar por los
Ok, vuelvo le indico, el problema con el asbesto cemento es cuando está en polvo. Cuando está sólido, no pasa nada. Cuando está en polvo, cuando está sólido, y el problema es que por acá se van los pulmones. Acá sale. Ese es el problema. Pero se le hizo la mala fama, pues el asbesto cemento. Pero el problema es realmente cuando está en polvo, en las minas o cuando se da esa condición. Ciertamente también las tuberías de asbesto cemento, que hay muchas instaladas en el país, y que ya tienen 40, 50 años, pues usted ahora mismo va y las tocas y, como quien dice, mírala y no la toques, porque donde la toques, aquí tienen ustedes la descarga. O sea, el agua viene de acá, de esto, que es la mezcla rápida, cuando aplico el coagulante. Entonces el agua tengo que traerla de esto acá a los floculadores. Y tengo entonces que utilizar algún medio de conducción. Bueno, generalmente usamos un canal. Pero, ¿qué sucede? Que aquí tengo el caudal total, en este primero. En este, el caudal es menos el caudal 1, lo que se queda aquí. Y acá tengo entonces lo que se va quedando, se va disminuyendo el flujo. Entonces, si yo quiero mantener la velocidad, significaría que este canal que tengo aquí no puede ser del mismo ancho. Si mantengo el mismo ancho, el área se mantiene constante y el caudal va disminuyendo, la velocidad va disminuyendo. Entonces tengo que hacer, como que dice, un canal de área variable. Pero no tan variable. ¿Vale? Porque, o sea, lo que me pregunto es como, bueno, si aquí la planta cierra cuando llueve bastante, así que es como de que... No, por eso no tiene nada que ver que si llueve o no llueve. Lo que sucede aquí también es que yo debo tratar de garantizar la profundidad de agua. Tengo que hacer mi cálculo hidráulico ahí. Y también cómo garantizo yo que el caudal se reparta de manera uniforme, o sea que acá aquí tenga 10 y aquí tenga 12 y acá tenga 8. No, en cada uno debe haber la misma cantidad. Entonces tengo que ver cómo controlo hidráulicamente eso. Me parece que de pronto si yo pusiera, pues, vamos a decir, una sección rectangular y manteniendo el nivel de agua constante, pues entonces si mantengo el nivel de agua constante a todo lo largo, puedo colocar aquí un vertedero. Podría colocar aquí un vertedero o una compuerta y basado en ese mecanismo entonces controlar el flujo. Si yo logro controlar la altura de agua por encima del vertedero que sea igual en todos lados, pues entonces voy a estar haciendo una división uniforme. También puedo tener lo siguiente, o sea que si yo tengo la compuerta, acá tengo esto, pues, si esto lo tengo fijo y mantengo aquí la carga hidráulica constante, pues entonces voy a tener velocidad constante, flujo constante.
O sea que son alternativas que no son fáciles, pero son cosas que se pueden ir pensando y manejando. Estos son los floculadores mecánicos, en este caso de eje vertical. Esa es la planta de equilibrio. Los floculadores están acá. Estos son los sedimentadores. Los filtros están acá. Este es el área donde se aplica el coagulante. Y estos son depósitos de materiales: cloro, sulfato de aluminio, flúor, etc. Y esto acá es un taller de mecánica para reparación. Esa es la planta de allá de Chile. Acá tienen los floculadores mecánicos de eje horizontal. Aquí tienen unos detalles de las diferentes paletas que se pueden emplear. Entonces de aquí pasaremos la otra semana al dimensionamiento de los floculadores en la parte matemática. Sí.